¿Qué tal, queridos amigos? Hoy reflexioné un poco sobre una película que, aprovechando el fin de semana, pude ver, que se llama Utopía. Es una película peruana, pero muy interesante porque plantea el drama que sufrió la ciudad de Lima como consecuencia de un tremendo incendio en una discoteca, precisamente llamada Utopía. Esto ocurrió el 20 de julio de 2002 y hubo 29 muertos y 54 heridos. Los responsables, señalados por su sociedad y por haber dejado a las víctimas encerradas en el local con las puertas cerradas con candados y tratando de que nadie se fuera sin pagar la cuenta, fueron Percy Nord, Alan Asisoyador, Edgar Paz y un millonario, Fahed Mitre. Bueno, pues a Percy Nord, se le asignaron en principio años después, 2 años después, 4 años, nada más 4 años, por 29 muertes y homicidio culposo. Pero se anuló la sentencia y fueron muchos años después cuando se recobró el asunto y le sentenciaron a 10 años de prisión. Y luego, ya en 2014, fueron 4 de los responsables sentenciados a 4 años de prisión por homicidio culposo, el ya mencionado Asillo Yahob y el señor Paz. Pero resulta que cuando se dictó la sentencia ya estaban fugados. El entonces presidente Alejandro Toledo, de Perú, aseguró que iba a llegar, como siempre se dice, hasta las últimas consecuencias. No ha habido tal. Se hizo una película y esto ha recobrado el interés de la sociedad universal por este drama que solamente tiene paralelismo con lo que ha venido pasando. ¿En dónde creen? En México. Porque 2 años antes de la tragedia de Perú ocurrió la brutal tragedia, el brutal drama en la famosa discoteca Lobohombo, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, allá por Insurgentes Centro, cerca del Monumento a la Revolución, casualmente. Ahora, en lugar de la discoteca que se incendió por completo, hay una estación de bomberos que se llama Ave Fénix, como si las cenizas de la discoteca pudieran otra vez volver a resurgir para crear una institución digna del lugar en donde está colocada. No hubo siquiera una placa que recordara a las víctimas, 23 muertos y 40 heridos, bajo el mandato del presidente que ahora vela por los pobres en la ONU, Ernesto Zedillo Ponce de León, y el delegado era Jorge Legorreta Gutiérrez, todavía era delegado de la Cuauhtémoc. Y este señor, Jorge Legorreta, acabó muerto 10 años después a causa de un accidente de tránsito. Hasta la fecha hay una absoluta impunidad. Se señala como responsable al dueño del local, precisamente por lo mismo que pasó en Perú 2 años después, porque puso candados a las puertas de salida para que no se fueran los clientes sin pagar. Y a donde fueron los clientes fue, en este caso, al más allá, 23 cuando menos. Además de los 40 heridos, además de una serie de barbaridades que señalaron al rey de los giros negros, al zar de los giros negros de México, el señor Alejandro Iglesias Rebollo, como el responsable. Fue arrestado en 2008,
8 años después de la tragedia, pero no como consecuencia de esta terrible barbaridad, de este horror, sino por maltrato doméstico. Obviamente salió libre. Luego, en ese mismo año, se clausuró un antro llamado el Cadillac, en donde se daba lugar al trato de blancas, como se llama. Y ahí fueron rescatadas 46 mujeres. Y el señor Iglesias Rebollo, pues era el dueño de este asunto. Y ese mismo día iban a vaciar, iban a tratar de encontrar algún tipo de situación similar a la que ya narré en 2 locales, el Royal y el Fahrenheit. Lógicamente, cuando llegaron los agentes a estos locales ya habían desaparecido todas las evidencias, incluyendo a las mujeres, quién sabe dónde las metieron, a lo mejor algún calabozo, o a lo mejor la llevaron a Los Pinos, porque era la famosa época, 2008, de las verbenas vespertinas de Los Pinos, que encabezaba el propio presidente Felipe Calderón. Por cierto que durante la época de Felipe Calderón hubo varios sucesos que no se han investigado a fondo. Entre ellos, por ejemplo, la terrible situación que se dio en la guardería ABC de Hermosillo, en donde murieron 49 niños, bebés algunos, y 106 más resultaron heridos. Yo ya visité este lugar y es estremecedor. En aquel entonces el gobernador Eduardo Burrs Castelo, uno de los accionistas de esa firma de huevos y de pollos llamado Bachoco, que he conminado una y otra vez a boicotearla, siquiera como una reacción natural de la sociedad ante esta injusticia todavía impune, Eduardo Burrs decidió quemar los papeles comprometedores de su gobierno en el predio de al lado, y la guardería estaba instalada nada menos que en una especie de almacén que bien parecía una bodega, no una guardería, adaptada ahí por Altagracia, que era la prima de Margarita Zavala. No se les olvide nunca que Margarita Zavala es corresponsable de esa tragedia en el ABC de Hermosillo. Y también durante el tiempo en que fue presidente el señor Calderón, se dio quizá una de las más graves tragedias que en México hayan ocurrido y que permanece también a pesar de los muchos elementos que han sido detenidos. No se sabe a ciencia cierta quién fue el autor intelectual de semejante barbaridad, prendiendo gasolina. Además se veían los vehículos, hay videos en donde llegan las personas, los criminales, a encender con gasolina la discoteca Casino Royal de Monterrey. Esta fue terrible, porque ahí estamos hablando de 52 muertos, incluyendo 2 mujeres embarazadas, lo cual pues eleva el número de muertos a 54. El alcalde era Fernando Larrazábal, que luego pretendió ser candidato o fue candidato a gobernador en medio de la indignación popular. Y el gobernador de la entidad era nada menos que Rodrigo Medina de la Cruz. Este sujeto fue motivo de señalamientos muy graves, también por desviaciones millonarias de dinero, y que dijo el señor que está ya en calidad de exgobernador, el mochamanos, el señor Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, que lo iba a perseguir hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues ya acabó el gobierno del Bronco, ya gobierna Nuevo León un chamaco mediático llamado Samuel García, que no debe olvidar esta tragedia como punto de partida para iniciar las investigaciones y las indagatorias necesarias para que no se vuelvan a repetir,
porque esto fue un acto terrorista. Y es un acto terrorista lo de la discoteca Lobombo, y fue un acto terrorista lo que pasó en Lima, Perú. Parece que las discotecas son, de acuerdo a esta secuela, un indicativo de perversidad política, en donde se enjuagan muchos de las disputas políticas a cambio de las muertes de tantos y tantos personajes. Lamentablemente, esto no ha cesado. Apenas llegó este señor AMLO a la presidencia de la República, ocurrió el accidente de los Moreno Valle en diciembre de 2018, y lo peor, la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, cuando decía que iniciaba las indagatorias para saber quiénes eran los responsables del huachicoleo, es decir, del robo de combustible a Pemex, que se basaba en perforar los ductos de Pemex para robar gasolina, adulterarla y venderla en las gasolineras con menor costo. Bueno, a las gasolineras, y las gasolineras las cobraban como si fuera gasolina pura. Y aparte, pues se vendía el huachicol en algunos lugares, pues sin ningún tipo de restricciones. Este tipo de cosas no han sido motivo para que se averigüe a fondo este suceso. El de Tlahuelilpan, por lo menos, que ya ocurrió en el régimen de Andrés Manuel López Obrador, y del que dijo el señor Alejandro Gertz Manero, a quien ahora pide serenidad López Obrador para que no se enfrente con Santiago Nieto y no le den armas, así dijo, a los conservadores. Este señor Gertz dijo que seguramente lo de Tlahuelilpan fue un acto deliberado. Y sin embargo, no ha habido culpables, no ha habido ningún tipo de autor intelectual, no ha habido acción directa contra aquellos que han atentado contra la vida institucional del país y que causaron nada menos que en Tlahuelilpan 137 muertos. 137 muertos. Yo no sé con qué cara pueden seguir mostrándose ante el público las autoridades responsables de este suceso ya en tiempos del señor López Obrador. El gobernador de Hidalgo era y es Omar Fayad. Tampoco habla del asunto. Prefiere hablar de las disputas de su partido para poner candidato en su entidad. Y así por el estilo podemos hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, no olvidamos el drama de Pata de Conchos, cuando todavía era presidente Vicente Fox, en donde murieron 65 mineros. Esto sale a colación porque hoy se habla de que ha habido una especie de parón en la inversión hacia las minas, que han dado tanto dinero a las principales fortunas de México, empezando con Germán Larrea Mota Velasco, un sujeto indigno, y siguiendo con Carlos Slim, con Alberto Balleres y con otros más, que son los que verdaderamente mueven las minas de México, a veces con la sociedad de empresas canadienses que, por ejemplo, en Iguala, son las que mandan en este tipo de cosas. Tragedias, tragedias, tragedias. Se hace una película, vuelve a estar de moda la discoteca Utopía, y poco se habla de las discotecas Lobombo, Casino Royal, de Tlahuelilpan, de Pata de Conchos, de la guardería ABC de Hermosillo. Estos sí que silencian muy bien las cosas nuestros gobiernos, y hay un gran continuismo en todo lo que se refiere a las tragedias de México. ¿Hasta cuándo, presidente López Obrador, se va usted a poner las pilas? ¿No dijo que iba a perseguir a los corruptos? Pues comience con indagar las tragedias. Comience con hacer algo. Comience ya de una vez por todas a gobernar como dijo que lo haría. Porque si no, seguirá usted escalando su monumento
el monumento a los farsantes, a los mentirosos inescrupulosos y a los viles que resguardan y dan espaldarazos a los grandes criminales. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.